En el video de hoy van a conocer un poquito sobre la historia de San Isidro. Eh, Tengo un invitado muy especial que, que nos va a contar sobre cómo fue el inicio de San Isidro, como cuando la gente empezaron a venir, como que se estaba formando la comunidad, los nombres que le van a poner a San Isidro en ese entonces, cómo fue en sí el origen de nuestra comunidad, que data a partir de los años 60, cuando se empezaron a mudar personas para acá. Nada, espero que disfruten el video, que les guste y sobre todo, que aprendan un poquito de nuestra historia y que nada, que aprovechen ese conocimiento que de igual forma yo adquirí. Arismendi Ramírez Nova. Correcto. Una persona que hace unos días me dejó muy impresionado por la historia que maneja de nuestra comunidad. Realmente le quiero agradecer por el momento que vamos a pasar ahora y nada, para que conozcan un poquito sobre nuestra historia, la historia de San Isidro, nuestras bases. Bienvenido, Arismendi. Bien, te agradezco esta invitación que tú me has hecho. Para mí siempre será un placer y un honor yo estar en esta comunidad. Una comunidad donde yo he gozado, he vivido momentos, grandes momentos importantes de mi vida. Estamos hablando del béisbol. En esta ocasión nosotros no nos vamos a referir al béisbol como tal, ya eso vendrá a otro espacio, porque eso es otra historia importante que tiene que ver con la vida propia de esta comunidad. El béisbol le dio vida a esta comunidad. Por encima de los grandes profesionales que ha tenido esta comunidad, fue el béisbol que le dio vida a San Isidro. San Isidro se dio a conocer por el béisbol, se dio a conocer San Isidro. ¿Qué, si yo le digo la palabra béisbol, qué usted recuerda hace 15 años de San Isidro, 15, 20 años? Bueno, te puedo recordar hace 20 años un juego de recuerdo que aquí se escenificó, organizado por Anufo Mejía Aquila, donde Pate Plomo, Antonio como le llamamos, pero nadie lo conoce mejor que Pate Plomo. Él fue el David de jonrón, o sea, el ganador. Te estoy hablando ya de un personaje que había jugado béisbol 40 años atrás y que se colocaba con muchachos jóvenes bateando. Y yo recuerdo hace 20 años entonces aquí que sacó 3 pelotas por ese right field. Una por la raya de right field, otra volando la casa que está de 2 niveles y otra por aquí por la matica de man. Son de las cosas importantes hace 20 años, así que yo recuerdo a grosso modo. Bien, pero eso es una historia, como te dije al principio, que va a ser larga, porque la historia mía recoge muchos acontecimientos importantes, de peloteros importantes de esta comunidad. Mira, tú quisiste que yo te narrara los orígenes de esta sesión. Para hablar de San Isidro como tal, hay que remontarse a principios del siglo XX. Esto es del año 1901 en adelante, pero específicamente en la década del 20 al 30. Del año 1924 al 1930 gobernó el país Horacio Vázquez. Y posteriormente ya en el 1930, Rafael Leonidas Trujillo entonces llega al poder. Al llegar al poder Trujillo en el 1930, en el país se vivía una especie de pueblos, pero salvajemente todavía. O sea, el país todavía no tenía las herramientas, ni la tecnología, las carreteras, los puentes, etcétera, etcétera. Lo básico para que un pueblo se considere como tal, como un pueblo.
Pero ¿qué ocurrió en esta región? En esta región, aquí se instalaron varias de las familias de Trujillo. Virgilio Trujillo, José Arimendi Trujillo Petán y Danilo Trujillo. Ellos tres fueron que dirigieron todas estas tierras. Te estoy hablando la tierra del municipio de Bonao. Específicamente Danilo Trujillo y Virgilio Trujillo se establecieron en esta región. Ya José Arimendi Trujillo Petán se estableció de lo que era Caracol Banana el 8 hacia allá. En el año 1930 aquí no vivía gente, todavía no vivía gente, pero hasta el 40 aquí no vivía gente. Aquí la primera familia que empezó a vivir en San Isidro se originó a partir del año 1960-61. 1960-61. Recoge la historia que dentro de las primeras familias que vivieron aquí estuvieron los Martes, los Rosarios y otra familia, los Linares, precisamente. Esas fueron las principales familias que se establecieron aquí ya para el año 1960. Estas tierras, todas estas tierras, de lo que era Juma para acá, a esto se le llamó el Corral de Trujillo. ¿Por qué el Corral de Trujillo? Porque en estas tierras era donde Trujillo tenían las vacas, las reses, los animales, los chivos, porque esta era la mejor tierra para esos animales. Y entonces aquí era que se alojaban todas esas reses y todos los animales de Danilo Trujillo y de Virgilio Trujillo. ¿Qué ocurrió? Con la muerte de Trujillo en el año 1961, entonces ya se da un acontecimiento histórico. Se produjo lo que fue el pillaje, el famoso pillaje donde la gente, lo que era de Trujillo, se apoderó. Con el pillaje aquí vinieron familias, las familias que te mencioné al principio. Esas familias se instauraron aquí, pero fue a partir del año 1963, con la llegada de Juan Bosch al poder, que aquí se le dio forma a lo que era San Isidro. San Isidro como tal todavía no era el nombre de San Isidro. San Isidro no tenía nombres. Pero al llegar don Juan en el 1963, hubo aquí un asentamiento parcelero de reformas agrarias. En ese asentamiento parcelero de reformas agrarias, aquí se repartieron tierras a personas que eran de aquí y otros que no eran de aquí. Ese asentamiento de tierras, porque Juan Bosch ya lo había contemplado en la Constitución de 1963, cuando eliminó el latifundio, esto es que la tierra estaba en manos de los grandes terratenientes en la República Dominicana, del poderoso. Y existió lo que era un minifundio, donde la gente tenía cunucos, pequeños cunucos, para producir y para comer y para sembrar. Don Juan, entonces, al ver estas tierras aquí, en esta región, específicamente en lo que hoy es la estación arrocera experimental, estableció un asentamiento de reforma agraria repartiendo 60 tareas de tierras y 120 tareas de tierras. Ese asentamiento parceleros estuvo acompañado de viviendas. A cada parcelero de la época se le construyó una vivienda. Tuve algunos techos aquí y algunas casas que son modelos. Ya se han reparado producto de la nueva modernidad que hay ya de viviendas. Pero 20 años atrás, tú venías a San Isidro y todas las casas eran iguales. Todas eran iguales, porque todas fueron hechas con ese modelo. Entonces,
Juan Bosch, además de hacer el repartimiento de tierras, de parcelas, a los que vivían en esta región, también le construyó esas viviendas especiales. ¿Eso fue en qué año más o menos? 1963. Le dan el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63 y 2 años después se produce en la República Dominicana lo que fue la Revuelta de Abril, o lo que muchos llaman la Guerra de Abril, o la Revolución de Abril. Producto de la Revolución de Abril, se dio un acontecimiento que fue que en plena guerra, en el puente Duarte, esto es camino hacia las Américas, en el puente Duarte, ahí fue donde se escenificaron los grandes combates. El general Camaño estaba de este lado y Elías Wessing Chávez, que representaba los intereses de los americanos y de la clase poderosa que le dieron el golpe de Estado a don Juan, estaba de aquel lado comandando lo que era la base aérea de San Isidro. La base aérea de San Isidro, que era donde estaban todos los aparatos de armas de guerra. Ocurre que en el año 1965, gentes, hombres y mujeres, huyéndole a la Revolución de Abril, vienen y se instalan aquí a San Isidro, pero específicamente de la parte oriental de la capital, de la base aérea de San Isidro, en persecuciones por la guerra, y otros con temor a la guerra sin persecución, entonces deciden emigrar al Cibao. Emigrando al Cibao, entran a esta región. Y como aquí no había esas gran cantidades de habitantes, entonces dijeron, bueno, nos sacamos la lotería de nuestra vida. Como dijeron los habitantes de la parte occidental de la isla, lo que hoy es Haití, cuando España desalojó a todos los dominicanos de la época que vivían en la zona occidental de la isla, que hoy es Haití. Entonces, esos emigrantes llegaron aquí y ¿qué hicieron? Se relacionaron con lo que ya vivían, fueron construyendo viviendas, se dedicaron al cultivo específicamente de las siembras de arroz, y al final un conglomerado de ellos se reunió y decidió que a este paraje había que ponerle un nombre, no tenía nombre todavía. Y decidieron entonces ponerle el nombre de San Isidro. En una discusión, porque habían gentes de esta comunidad, y se establecieron varios nombres de la época. Uno de los hombres que participó en esa discusión fue el difunto Agapito Núñez, que lamentablemente falleció en la ciudad de Nueva York, producto del virus que hoy está afectando el mundo. El padre de Nicolás Restituyo, Agapito Núñez, era de los hombres que vivía en Juma, pero también hizo familias en esta comunidad, y entonces se barajaron varios nombres. En principio, el nombre que se le iba a poner a San Isidro era El Brizar. El Brizar porque esta región hacía mucha brisa, porque esta región estaba compuesta por muchas guamas, las guamas. De ahí un paraje que le llaman el Guamar. Aquí en San Isidro, tú sabes, el Guamar, donde terminó los últimos años de su vida el difunto Mamaro, que fue de los hombres que vino aquí también en la década de 60. Entonces, se le iba a poner El Brizar a San Isidro, por lo que yo te decía del Guamar, pero decidieron la mayoría, que eran los emigrantes de la parte oriental de Santo Domingo, por lo que te decía que venían de San Isidro, ellos entonces decidieron ponerle el nombre de San Isidro. Esa es la historia de San Isidro. Así empieza San Isidro.
El fuerte principal de San Isidro fue siempre la estación arrocera, que se dieron los primeros pasos en el 1963. Fomento Industrial Arrocero es un proyecto de Juan Bosch en el 1963 y que también unió la cooperativa La Altagracia. La cooperativa La Altagracia. Pero Fomento Arrocero se le dio forma como tal a partir del 1965, cuando aquí vino un famoso doctor chino que falleció hace 2 años, vivió 89 años y aquí en esta región vivió por cerca de 40 años, un chino muy famoso. Y ese chino trajo todas las modalidades de arroz aquí a San Isidro, a la estación experimental arrocera. Ese ha sido el fuerte de San Isidro. Es así esta historia que hemos recogido. Debo decirte que ya en Juma, en Bejucal, antes de San Isidro, existieron los primeros pobladores. Los primeros pobladores. Sí, ya habían existido en el 1930, ya en Juma vivían gentes, en Boca de Juma vivían gente, en Bejucal ya vivían también familias. Por lo tanto, esta región del distrito Juma-Bejucal fue la última que se insertó como un paraje ya con hombres y mujeres y familias ya vivientes. Estas historias han ido avanzando con el tiempo. A partir de 1970, ya a final de la década de 60, aquí vinieron otros emigrantes, que nada más no fueron de la parte oriental de Santo Domingo. Aquí vinieron familias de la región sur, a mano izquierda, de lo que hoy es Rancho Arriba, Ocoa. Sí, de Rancho Arriba y de Ocoa, a final de la década del 60, aquí vinieron familias que se establecieron. Graciano Alberto vino de esta región. Sí, los Suárez vinieron de esta región y otras familias. Vinieron de la región del sur y se establecieron en San Isidro, que hoy debo decirte que ellos prácticamente pasan a ser las familias que le dieron vida como emigrante a San Isidro después de la década de 70. Después de la década de 70, estos emigrantes de la parte sur de nuestra isla, de los pueblos de Rancho Arriba y Ocoa, fueron los que se encargaron de darle vida hasta la fecha de hoy con su familia, desarrollar a San Isidro. Otras familias llegaron aquí de otras regiones. Llegaron otras familias de otras regiones. Finalmente, en esta parte, es oportuno decir que esta sesión, porque San Isidro es una sesión del distrito Juma-Bejucal, es una sesión, y es la sesión número 1, porque cuenta con 5 parajes. La sesión más grande que tiene el distrito Juma-Bejucal es San Isidro. Tiene 5 parajes: Bonadito, la entrada de Falconbrí, tiene el Marchar, tiene esta región, Salsal, y tiene también la región cayendo a Mirador, de lo que hoy es por aquí Bejuco Platado y esta región. Entonces, tiene 5 parajes. ¿Puede San Isidro llegar a ser distrito municipal? Bueno, tiene 5 parajes. Tiene 5 parajes. Hay comunidades que son distritos que tienen menos parajes que San Isidro.
Arroyo Toro tiene menos paraje que San Isidro. Y otros distritos en este país tienen menos parajes que San Isidro. Hay un aspecto importante que va a convertir a San Isidro en un distrito, que es cuando Juma Bejucal, el distrito Juma Bejucal, se eleve a la categoría de municipio. Inmediatamente el distrito Juma Bejucal se eleve a la categoría de municipio, San Isidro es un distrito municipal. Porque obligatoriamente un municipio mínimamente debe de tener un distrito municipal. Y ese distrito municipal es el que mayor amplitud, mayor desarrollo, pero sobre todo más parajes cuenta. Que ahora mismo es San Isidro, que cuenta con 5 parajes. Eso es un dato importante para los que viven en esta región. Un dato importante históricamente que se va a producir. Lo que más le va a convenir que el distrito Juma Bejucal se eleve a municipio va a ser a San Isidro. Porque de hecho inmediatamente es un distrito municipal. Ya será un distrito municipal donde va a tener un síndico, va a tener regidores y entonces la categoría de pueblo va a ser otra. Ya la categoría de pueblo va a ser otra. De aquí que nosotros hemos venido recogiendo estas historias, tú ves, y hablando de estas historias, con fuentes, debo darte una fuente importante de esta historia que yo he recogido y que te he manifestado en esta mañana. Mi padre, Leonte Ramírez, que está vivo con 106 años, se encargó de trabajar con Danilo Trujillo y Virgilio Trujillo, bajo el mando de un señor que era de La Vega llamado Virgilio Despradel, que hizo la especie de un capataz. Y como te decía ahorita, todas estas tierras, mi padre, Leonte Ramírez, la anduvo. Fue un arador, fue un bueyero, con una yunta de buey o de bueyes. Mi padre tuvo una familia, pero sobre todo le trabajó 30 años a Trujillo. 30 años a los Trujillo en esta región, arando. Entonces estas historias, todavía él me las cuenta. Si me las cuenta estas historias sobre estas regiones. ¿Lo ves? Me cuenta estas historias. Y gracias a Dios que yo me he dedicado en los últimos años a ser un historiador, de contar las cosas, de decir las cosas. Porque si yo no la digo, alguien la va a decir un día, pero no tal vez en el momento que uno la quiere que la digan. Entonces, ¿sabe por qué? Es la primera vez que se lleva material multimedia en la historia de San Isidro. Primera vez. ok, mira pues, importante. Debo decirte algo, Aibar. Esta historia no es absoluta. Van a aparecer otros. Después de mi intervención, van a aparecer otros que también van a narrar, que van a decir cosas que yo no las dije por acá, pero eso es importante. Todos esos episodios que se recogen, pero sobre los orígenes, tú ves, ya sobre el desarrollo de San Isidro, el deporte de San Isidro, los profesionales de San Isidro, los hombres más importantes, todo eso vendrá. Pero sobre los orígenes de San Isidro como tal, tú ves, otros van a hablar cuando vean este video que tú vas a publicar. Pero a mí me interesa también que hablen, porque yo soy parte de una historia y yo escribo la historia, yo narro la historia. Y si otros dicen otras cosas que yo no he manifestado, en mi humildad, como yo soy, entonces yo me voy a interesar con estos datos. Te dije al principio, la gente podrá decir, bueno, el ave mentado, como me llaman, va a hablar sobre el béisbol,
Pero no. Mis estimados televidentes, yo le doy las gracias a este muchacho, que debo de felicitarlo, elogiarlo, porque está haciendo una labor muy digna. Recoger los testimonios, las historias de su pueblo, los protagonistas de su pueblo, cómo surgió este pueblo, cómo surgió esta región tan importante de hombres y mujeres que yo he señalado. Él lo está haciendo humildemente, sin que nadie le dé 5 pesos, sacrificándose, llevando esta información a todos los miembros de esta sesión que hoy se encuentra en la República Dominicana y los que hoy no están aquí. No podemos criticar esa labor que él está haciendo, porque los mezquinos, los ingratos, los malagradecidos, muchas veces padecen como en agonías cuando ellos ven que otros están haciendo cosas que ellos no lo están haciendo. Esa es una frase de José Martí que yo he señalado. Y yo entiendo que lo que este muchacho está haciendo, los muchachos que están allá, Julio Panda, los amigos de San Isidro, los hijos de San Isidro, el movimiento deportivo de esta comunidad, la iglesia, los profesionales, las amas de casas, en fin, todo el que ha tenido que ver desde el año 1961, que yo señalé que se le ha dado vida a esta región, vamos a apoyar a este muchacho y vamos a seguir dándole más soporte de estos datos. Esta parte mía es la primera. Va a venir la segunda parte, que es grande, la historia del béisbol de esta comunidad. Esa sí es grande, como yo dije al principio. Esta región le debe al béisbol, que fue el béisbol que dio a conocer esta región. Todo el que ha venido aquí con el pecho abierto, que antes tenía el temor de venir, se debe a ese estadio que está ahí, a ese play. Y a hombres que dejaron su vida en ese play, que le dieron categoría de vida a ese play, a la pelota. La pelota ha sido, después de Fomento Arrocero, la herramienta más importante de esta comunidad. Ha sido la pelota, el béisbol. Después de Fomento Arrocero, debo decirte que ha sido el béisbol. Sí, eso es lo que ha dado, que le ha dado categoría de brillantez, de nombre a esta comunidad, tanto nacional como internacional. Porque Fomento Arrocero no se menciona a San Isidro, sino Juma. Fomento Arrocero es Juma, porque está en la franja en dirección de la carretera de Juma. Pero lo que le ha dado categoría de pueblo, donde han salido jóvenes, brillantes, peloteros, y donde familias hoy en día viven cómodamente, se debe al béisbol. Al béisbol se debe. Pero eso será otra historia, ¿eh? Ya me despido de ustedes. Para terminar, ¿qué usted piensa que San Isidro podría hacer la comunidad para mejorar? ¿Qué está mal en San Isidro? ¿Qué se puede hacer de una forma más positiva? Mira, importante pregunta. En los últimos 20 años, si bien es cierto, San Isidro ha tenido un desarrollo amplio. Por ejemplo, todas las calles están asfaltadas, hay una policlínica, su iglesia, su escuela, etcétera, etcétera. Pero aquí, en los últimos años, no ha existido una unidad de los grupos importantes en pro de desarrollo de esta comunidad. No ha habido una unidad. Cada quien aquí
hace la cosa como tú has manifestado por su lado. Pero grupos hemogénicos que se nucleen, que se reúnen en torno a un solo, vamos a llamarle el Comité de Desarrollo de San Isidro. Por ejemplo, que ahí estén los deportistas, las amas de casa, la iglesia, los peloteros, los parceleros, etcétera, etcétera, los estudiantes, los profesionales. Debe de existir un comité amplio aquí. Pero aquí, sí, y mientras eso no se haga en San Isidro, todos los grandes triunfos que se hacen de manera particular no va a constituir en un desarrollo que se va a ver así. Porque, ¿qué es lo que constituye una fuerza? Lo que constituye la fuerza es la unidad de todo lo que luchan. Es la unidad, esa es la fuerza. Tú ves, si no hay esa fuerza, como yo te decía, aquí han venido muchas cosas, pero al final como que no se ven. Aquí han venido muchas cosas en los últimos 20 años, pero al final como que no se ven, porque no existe esa unidad de los hombres y las mujeres que han tenido en su mano aspectos importantes para desarrollar esta comunidad. Me refiero ya a todos los sectores que yo he manifestado, a todos esos sectores. Hasta que no se dé una cumbre aquí de esos sectores para formar un comité para luchar por el desarrollo definitivo de San Isidro, todos esos esfuerzos se van a ver de manera particular. De manera particular. ¿Lo ves? Entonces los pueblos necesitan la unidad de sus hombres. La unidad de sus hombres. Pero si evaluamos en los años que tiene la sesión de San Isidro, como pueblo, vamos a llamarle como pueblo, se ha avanzado. ¿Tú oyes? Sí, se ha avanzado. Se ha avanzado. Porque es lo que te he manifestado. Cuando se habla de San Isidro hay que hablar de 1961 para acá. Para no repetir ya lo que dije al principio. Nada. Te doy las gracias nuevamente, escúchame. Realmente por el tiempo que pasamos aquí. Yo creo que este video será no el inicio, pero sino un marcador dentro de lo que viene. Porque yo creo que debemos empezar con esto. Debemos empezar así, hablando de lo principal, de las raíces de San Isidro. Sinceramente, gracias nuevamente. Y nada, espero que en otro momento podamos juntarnos una vez más para hablar del deporte y eso del Comité de Desarrollo, una idea que creo que le podemos dar forma. Claro. Gracias. Sí.